Muy buenas noches, Dios los bendiga a todos ustedes en este tiempo de edificación y en este tiempo de estudio bíblico, hoy jueves 6 de octubre. Qué bendición poder estar junto con ustedes en este tiempo, en esto que ha sido realmente un recorrido extraordinario con respecto a un libro maravilloso que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, gracias a cada uno de ustedes por ser parte de cada uno de estos estudios en los cuales usted y yo hemos sido edificados a través de la palabra. Quiero invitarte a que me acompañes a este tiempo de oración, a este momento de gratitud en la presencia de nuestro Señor, para que el Señor sea hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones y que al terminar tú este estudio bíblico digas, hay que hacer mucho más y hay mucho más por hacer de parte de nosotros como hijos y como representantes del cielo aquí en la tierra. Señor, yo te quiero dar gracias en esta noche. Gracias por este tiempo de alabanza, de oración, Señor, que hemos tenido en tu preciosa presencia, Señor. Gracias, Señor, porque cantarte a ti es lo mejor, Señor. Gracias porque proclamar tu palabra, Señor, es algo que tenemos que hacer y debemos de hacer, Señor. Gracias porque tenemos un compromiso delante de ti, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia y gracias porque nos permites estar hoy delante de ti, Señor. Te pido que todos aquellos que han de ver esta conexión, Señor, te pido que tú les hables a ellos, Señor. Bendice a la iglesia en general, Señor. Bendecimos a cada pastor, bendecimos tu iglesia, Padre, para tu honra y tu gloria, Señor, porque tenemos una misión y tenemos un compromiso delante de ti, Señor. Damos todo el honor y toda la gloria, Señor, y colocamos este tiempo delante de tu preciosa presencia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Recuerdo muy bien hace algunos años cuando tuve la oportunidad de ver la película de Titanic y recuerdo muy bien que esta película en la última parte, ya cuando el barco se había estrellado contra el iceberg y cuando ya la catástrofe no se podía echar para atrás, recuerdo muy bien de que una de las escenas mostraba a la protagonista, que su nombre es Rose, la mostraba a ella preguntándole a quien construyó el barco y le dijo, capitán, o si no estoy mal, recuerdo que también le decía como ingeniero o maestro, no recuerdo muy bien el nombre de este cargo como tal, pero le preguntaba acerca de la capacidad de los botes salvavidas, cuántas personas se podían colocar allí por embarcación. Entonces, él le decía que se podía llegar a colocar hasta más de 50 personas por embarcación y era un número alto considerando el número de pasajeros que tenía el Titanic en su momento. Cuando fue el desastre, se vino a preguntar y los barcos tenían una capacidad de 12 pasajeros por embarcación o, o, por, o por nave que rescataba a las personas. 12 personas por embarcación, muy poca capacidad. Y cuando vemos eso, la persona que obviamente, digamos que las personas, si se ve en la película, que pasaban como revista de los barcos que habían sido rescatados, decía, mucha gente perdió la vida por ignorar la capacidad que tenía cada embarcación para salvar muchas más vidas. Estábamos hablando de 50, 60 personas por embarcación. Muchos se hubieran podido salvar si realmente se hubieran acatado las normas y la manera como se construyó cada una de estas embarcaciones para salvar, y porque son embarcaciones para justamente salvar vidas. Y este ejemplo que tiene que ver con nosotros y con Hechos de los Apóstoles, pastor, yo considero que tiene que ver bastante, mi amado hermano. Porque si usted y yo nos damos cuenta de lo que fue la travesía de Hechos, en Hechos de los Apóstoles, si usted se da cuenta, fueron 28 capítulos donde nos permite, la Biblia nos permite entender cuál es el punto de partida de la acción de la iglesia y del mover del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo, según Juan 14, 6, según Juan 14, nos dice la escritura de que fue dado y que fue dejado aquí en la tierra y que nos fue entregado nuestro maravilloso Espíritu Santo para consolarte, para guiarte y para empoderar a la iglesia, a fin o como resultado o con el propósito de que la iglesia tenga poder y autoridad, primero,
para evangelizar, para proclamar y para luchar contra todo aquello que se levante con la iglesia del Señor. Eso lo podemos ver claramente en el desarrollo de los Hechos de los Apóstoles. A medida que iban pasando cada uno de los capítulos, podíamos encontrar la acción del Espíritu Santo y el propósito del Señor en la vida de aquellos que permiten que el Espíritu Santo les toque, les transforme y les use. Porque eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Ejemplo de ello, los apóstoles, allí en el capítulo número 2. Allí con Pedro, que era un antes de Pedro y un después de Pedro. Eso lo podemos ver claramente en la Escritura. Pedro, cuando fue tocado y fue transformado por el poder del Espíritu Santo, no volvió a ser el mismo. No volvió a ser el mismo que hoy sí, mañana no, que hoy creía y ya mañana no, que de acuerdo a las circunstancias se cree o no. No, Pedro ya tenía una convicción mucho más clara. Y eso lo podemos ver en el desarrollo de los capítulos que nos permiten ver a Pedro. ¿Por qué? Porque posteriormente aparece, digámoslo así, uno de los protagonistas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ese tiene que ver con Pablo, Saulo de Tarso. Un hombre asesino, un hombre que perseguía a cristianos y esa era su misión. Y un día camino a Damasco se encontró con el Señor de frente. Se encontró con el Señor y el Señor lo llamó a él. El profeta Ananías fue usado para devolverle la vista y a partir de allí, en el capítulo número 9, allí en Damasco, él comienza a predicar el Evangelio. Entonces, lo que es los discípulos, Pedro, Pablo, y luego cada uno de los acompañantes de Pablo, Tito. Ahí habla de Tito, habla de Marcos, quien lo acompañaron en los diversos viajes que se muestran en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es uno de los principales motivos de Lucas para escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles? Evidentemente mostrar cómo la iglesia comienza a andar, cómo comienza a marchar, pese a las circunstancias, pese a los problemas, pese a las dificultades. Y eso tiene que ver con el contenido del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted recuerda muy bien, Pablo escapó a muchas oportunidades que tuvieron sus adversarios para matarlo. Pablo buscó la forma de escapar por medio de una canasta, Pablo salió huyendo, Pablo una vez lo apresaron, al igual que Pedro, los muros cayeron. Entonces fueron muchas las circunstancias que rodearon la vida de Pablo para exterminar lo que inició como la proclamación del Evangelio. Tanto así que un hombre principal de los romanos dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Y otro gran hombre de los principales romanos dijo: lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanece para siempre y lo que no es de Dios se acaba. Si esto no es de Dios, esto se va a acabar. Y si esto es de Dios, permanece para siempre. Y hasta el día de hoy ha permanecido y permanecerá hasta que el Señor venga por su iglesia. Teniendo en cuenta esto, mi amado hermano, yo quiero invitarte, y es que el título de la predicación del día de hoy es justamente, y el estudio justamente del día de hoy es Hechos 29. Pastor, pero es que hay una pequeña cosita, es que Hechos 29 no hay. Y es que si usted revisó la imagen, y es que nuevamente la voy a volver a colocar acá, si usted mira la imagen, dice Hechos 29, la historia continúa. La historia continúa. Y es que justamente es eso. Usted y yo, y alguna vez que tuve la oportunidad de ver, en este caso era un congreso del pastor Cash Luna, acerca de justamente eso, donde la gente se puso como nerviosa. Uy, salió una doctrina de parte de este pastor. Y no era una doctrina, era un reto, y es un reto para la iglesia hoy. Hechos 29 es la continuidad de lo que usted y yo, como hijos del Señor, hacemos. La Escritura me enseña a mí: y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Estas señales: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre, dice la Escritura. Y eso es lo que el Señor a ti y a mí nos llamó a hacer. Y es algo que es una comisión que el Señor nos entregó a cada uno de nosotros. Y para dar continuidad a Hechos 29 es importante tener presente el texto de responsabilidad y el texto de compromiso tuyo y mío.
Y el texto se encuentra justamente en Mateo capítulo 28, versículo número 19. Dice, la Reina Valera dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta versión, la versión de traducción en lenguaje actual, dice el versículo número 19, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, como en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de analizar, la palabra id y vayan, como lo utilizan en esas versiones, es una orden. Es algo que no se puede dejar de hacer y es algo que básicamente tenemos que entender que es la misión de la iglesia hoy. Es que la misión de la iglesia, como hace algunos años estaba tratando de imponer que la misión de la iglesia era tener multitudes. Era multitud de gente, entonces decir que hay avivamiento en las iglesias, que hay multitud de gente que está conociendo del Señor. Pero cuando pasaron los años y en esa ola del avivamiento y no veíamos corazones realmente rendidos a los pies del Señor, ahí comenzamos a identificar que hacía falta el discipulado. Porque es que la palabra es clara cuando dice id y haced discípulos. Y es que un discípulo es muy diferente a un seguidor. Y hoy carecemos en nuestras iglesias de discípulos, porque los discípulos aprenden y los discípulos entienden qué es renunciar. Los discípulos entienden qué es servir. Pregúntenle a Mateo, pregúntenle a Pedro, a Juan, a Santiago. Ellos entendieron que servir es renunciar. Por eso es que cuando usted ve el llamado de Mateo, Mateo era un recaudador de impuestos y me encanta esa historia porque indudablemente el Señor se encuentra con él y el Señor le dice, sígueme, camina, vamos a trabajar juntos. Y Mateo, no sé cuántos segundos lo pensó, el texto no me lo dice, sino que el texto cambia, inmediatamente dice que le siguió. No sabemos si pasó un día, si pasó una hora, si pasó segundos. Lo único que se sabe es que el Mateo cambió el ser recaudador de impuestos por servirle al Señor. Y eso es algo que a nosotros como sus discípulos, decimos ser los discípulos, debemos de entender. Así como lo dice la palabra, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La única manera en que tú y yo podemos y vamos a cumplir la misión del Señor aquí en la tierra es que tú entiendas de que necesitas renunciar a ti y vivir para el Señor para poder cumplir este propósito que es Mateo capítulo número 28 versículo 19. Ese es el propósito de la iglesia, porque indudablemente, mi amado hermano, la iglesia ha pasado por momentos complicados en cuanto a olas de avivamiento, olas de milagros, olas de prosperidad, olas de multiplicación. Entonces son tendencias que ha tenido la iglesia, donde desafortunadamente quizás usted y yo hemos sido involucrados en eso, y donde desafortunadamente hemos caído en eso. Pero hoy en día, hoy, en este siglo XXI, en este año 2022, donde hemos pasado una pandemia, donde hemos pasado un tiempo muy difícil como iglesia, es donde nosotros debemos de entender de que tú y yo hacemos o somos parte de Hechos 29. Aquellas personas que entienden qué es Hechos 29, entienden el continuará. El desafío continúa. La responsabilidad continúa, y la responsabilidad no es solamente del pastor, la responsabilidad es tuya y mía. Si tú ves claramente el texto dice vayan y hace una inclusión. Ahí no dice que únicamente vayan los pastores, los misioneros, los líderes de la alabanza. No, todos aquellos que han conocido del Señor tienen la responsabilidad de ir y predicar la palabra.
Hechos 29 es la manera como tú y yo vamos a comprender de que el Señor te llamó con un propósito. Y nuestro propósito no es únicamente hacer cultos, mi amado hermano. Nuestro propósito no es únicamente llamar a las personas para que entreguen su diezmo. No, nuestro propósito como hijos de Dios es que su reino sea conocido aquí en la tierra. Por eso, como dice la Escritura, mas buscad primeramente, capítulo 6, versículo 33 de Mateo. Dice, por tanto, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y cuando tú y yo entendemos que lo primero es el reino, que lo que el Señor quiere mostrar es el reino, tú haces parte de Hechos 29. No podemos ser parte de Hechos 29 si tú y yo nos dedicamos a que el Señor nos responda a las peticiones. Si tú y yo nos dedicamos a que únicamente Él nos sane. No, ahí no somos parte de Hechos 29. Sencillamente hacemos parte de aquellos que seguían al Señor. Acuérdate muy bien en los evangelios sinópticos, acuérdate muy bien de que mucha gente seguía a Jesús. Muchos, cientos de personas seguían a Jesús. Y de los cientos, perdón, de los cientos, de esos tantos que seguían al Señor, muy pocos realmente eran discípulos. Y usted lo puede ver, y yo recuerdo muy bien esa escena cuando el Señor le dijo a los discípulos, él estaba caminando y iba camino, no recuerdo si a Damasco o Jerusalén, y él iba caminando, y resulta que había una multitud bastante grande, una multitud, es una redundante, una multitud bastante grande, pero aún había multitud que le seguía al Señor. Y él iba caminando y de un momento a otro volteó a la multitud y les dijo, bueno, a ver, definamos, ¿ustedes me siguen por lo que yo soy o ustedes me siguen por lo que yo pueda hacer en sus corazones? Decidan. Y siguió caminando. Cuando volteó a mirar nuevamente y volteó su mirada hacia atrás, se dio cuenta de que los únicos que estaban eran los discípulos. Y fue cuando le preguntó a todos nuevamente, a los discípulos, dijo, bueno, ¿y ustedes? ¿Se quedan o se van? Decidan. Ustedes se quedan y se van. Y aparece la mejor declaración, una de las mejores declaraciones de toda la Escritura. Cuando Pedro le dijo, Señor, ¿a qué diremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esos son los discípulos, esos son los que necesitamos en Hechos 29. Personas formadas en el propósito y en la voluntad del Señor para cumplir con lo que tiene que ver con la iglesia misional. Es una área que yo tengo la oportunidad de ver dentro del Instituto Bíblico, dentro del Instituto Wesley, allí en Indiana. Es un área que tiene que ver con el aspecto misional a nivel de la iglesia wesleyana. Es la misión que tiene la iglesia hoy. Es que para hacer Hechos 29 la iglesia tiene que comprender la misión. ¿Y cuál es la misión? ¿Y cuál es el impacto de la misión? Y es que la misión no simplemente o no sencillamente es hacer cultos. Nuestra misión, nuestra responsabilidad es ir a afectar nuestra sociedad. Hace unos días preguntaban y pedían un trabajo acerca de que si a mí me invitaran como pastor a una reunión posterior al COVID, acerca de lo que estaba sucediendo con la comunidad, de que estaban echando personas del trabajo, de que las estaban sacando de sus trabajos, de que ya no había mercados, de que la gente carecía de salud. ¿Cuál debía ser nuestra posición como iglesia? Y preguntaban, desde la parte de su experiencia y como pastor, ¿cuál sería su punto o su propuesta? Cuando yo coloqué mi propuesta, indudablemente no lo pensé dos veces. ¿Cuál debe ser nuestra posición, mi amado hermano? Sino sencillamente estar a la orden de nuestros hermanos, a la orden de aquellos que no conocen del Señor. Y mi propuesta era que nuestra iglesia estaba teniendo diferentes beneficios en cuanto al desayuno, en cuanto a la salud. Entonces yo invitaba a aquellos que querían ser beneficiados con temas de salud, con temas de desayuno, de alimentación, de ropa, que podían pasar a nuestra iglesia. Y esa era la propuesta que yo decía. Y eso es algo que anhela tanto el corazón de la pastora como el corazón mío, que podamos servir a la comunidad, que podamos ser garantes de oportunidades para nuestra comunidad. Y eso es Hechos 29. Hechos 29 es pensar en aquellos. Hechos 29 es ir a buscar a los discípulos. Hechos 29 es hacer lo que hicieron los discípulos de Maús.
Hechos 29 es lo que hizo el hijo pródigo, volver a casa, volver a la casa del Padre. Hechos 29 es pedir la misericordia del Señor. Hechos 29 es segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, eso es Hechos 29, mi amado hermano. Y tú y yo, que somos parte de Casa de Restauración, de esta iglesia wesleyana Casa de Restauración, tú y yo tenemos una misión en el barrio El Corzo. Nuestra misión en el barrio El Corzo no es únicamente hacer cultos, porque es que hay muchas iglesias que hacen cultos. Nuestra misión como iglesia Casa de Restauración es impactar, es influenciar, intervenir en nuestra sociedad. Eso es lo que tiene que hacer Casa de Restauración. Eso es lo que tiene que ser nuestra iglesia. Que si la gente tiene una necesidad, mire, allí en esa iglesia les pueden ayudar. Les pueden colaborar quizás con un mercado, con una palabra, con un momento. Pero ese es el canal para que las personas conozcan de que sencillamente nosotros no solamente pedimos, sino también damos. Por eso el libro de los Hechos se llama así. Hechos son las evidencias de aquellos discípulos y apóstoles que siguieron al Señor. Hechos de los Apóstoles es la muestra de que cualquier persona que se deja usar por el Espíritu Santo es transformada. Cualquier persona que se deja tocar por el Espíritu Santo transforma naciones, cambia mentalidades, cambia vidas, pero siendo usado por el Espíritu Santo. Y eso es algo que tú y yo debemos de entender, mi amado hermano, la importancia de Hechos 29. Y Hechos 29 es la continuidad de lo que sucedió allí en Hechos de los Apóstoles. Es la continuidad de esta maravillosa carta que fue escrita por el evangelista Lucas, aquel médico amado que se tomó el tiempo para escribir una carta tan extraordinaria, pero no solamente para escribirla, sino para que hubiese una continuidad, que somos tú y yo. Tú y yo damos continuidad al libro de Hechos de los Apóstoles. Pastor, pues que yo no soy Hechos, es que no necesita, yo no soy apóstol, y es que no necesita ser apóstol para darle continuidad a Hechos 29. No necesitas ser ni profeta ni pastor, no, tú y yo somos Hechos 29 cuando proclamamos de su palabra, cuando no guardamos silencio. Y es que por eso dice la Escritura, permítame, yo voy acá, y es que hay un texto que me llama la atención, Mateo 5, 15 y 16. Dice la Escritura: ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mi amado hermano, usted y yo somos la luz del mundo, y el Señor dijo, ustedes. Y el Señor dijo, yo soy la luz del mundo y ustedes también son luz. Nosotros no podemos ocultar y nosotros no podemos guardar la luz que habita en nuestros corazones por pena a nuestro jefe, por pena a nuestros hermanos, por pena a aquellas personas, ay, de la oficina de pronto se enteran de que yo soy cristiano y qué pena de qué, qué pena de qué. ¿Qué te da dar pena que la gente diga que tú eres conocedor de Jesús? Sí, indudablemente seguir a Jesús es lo más extraordinario del mundo. Es lo mejor que puede existir. Cuando sigues cumpliendo tú Hechos 29. Cuando sigues entendiendo de que Hechos 29 hace parte de tu vida, hace parte de tu mente y hace parte de tu corazón. Ahora muy bien. Otro texto que me parece importante es Romanos 1:16 y hace parte de la visión de súmate. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Mi amado hermano, nosotros no podemos estar negando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nosotros debemos de proclamar, dar a conocer las buenas nuevas de salvación a los que no conocen del Señor. Y eso es algo que tú y yo debemos de entender, mi amado hermano. Nosotros no podemos guardar silencio ni ocultar la luz, sino lo que tenemos que hacer es proclamar de su palabra a aquellos que lo necesitan. Y vuelvo a repetir, Hechos 29 lo hace usted y yo. Hechos 29 no es para un grupo seleccionado de personas, no, mi hermano. Hechos 29 es para ti y para mí. Cuando usted se da cuenta que en los últimos capítulos, en ese recorrido que hace Pablo, antes de llegar a Roma,
y que Pablo está con 256 personas en esa embarcación, que cuando le dice, oiga, hagan esto y esto y esto, no le creen, sino que es el capitán el que toma las decisiones. Pero cuando el Señor respalda a Pablo y lo lleva hasta Roma y se da cuenta de que el Señor lo ha guardado, él se da cuenta de que todo lo que ha sucedido ha sido con un propósito eterno. Pablo sabía que pronto estaba a morir y que pronto estaba por entregar su vida por la persona más extraordinaria del mundo, llamado Jesús. Y por tal razón, escúchame bien, por tal razón, cuando tú entiendes a quién le sirves, cuando tú entiendes a quién tú le das tu tiempo, comprendes de que todo lo que tú haces, sea de palabra o de hechos, es para la honra y gloria del Señor. Entonces, amado hermano, en esta noche, en este tiempo de edificación, en este tiempo de Hechos 29, yo te quiero invitar a ti, como hijo de Dios, como hijo, como promesa del cielo, a que entiendas de que este estudio bíblico del día de hoy es para sencillamente sacudirte a ti como persona, a que tú te puedas sacudir allí de la cama, del mueble donde estás sentado, porque es que hay muchos, perdónenme, mi amado hermano, pero es que hay muchos que duermen. Hay muchos que sencillamente están tomando pastas para calmarse, valeriana, para, digamos que omitir y que, yo no le predico y como que, no, eso no es mi responsabilidad, como que esquivamos nuestra responsabilidad y decimos a otros más bien que, no, yo no soy responsable, más bien el responsable es él, el pastor, porque para eso, yo recuerdo que alguna vez así me dijeron, pues para eso yo llevo los diezmos. Pues pastor, yo para eso diezmo, pues para que ustedes evangelicen, porque es que yo no tengo tiempo para evangelizar. Y es que así somos muchos, perdónenme la palabra, conchudos. Muchos entregan la responsabilidad de la evangelización a los pastores, a los evangelistas, sabiendo de que esta responsabilidad es de todos nosotros. ¿Quién mejor que usted como colombiano para representar su país en otro lugar? ¿Quién mejor que usted? ¿Quién mejor que usted para poder hablar de Colombia como el mejor país del mundo? Porque si usted sencillamente va a un país en Latinoamérica y habla más de su país, entonces pues no hable mejor, no, más bien que diga que es extraterrestre, no se ponga a hablar de más de su país. Usted y yo tenemos una responsabilidad de representar el reino de los cielos aquí en la tierra y de representarlo de la mejor manera, representándolo a través de la alabanza, de la adoración, de la exaltación. Eso es Hechos 29. Eso es Hechos 29. Y esa es la continuidad de Hechos de los Apóstoles. Es que no hay otra forma más de poderlo entender. Es de entender de que tú y yo, por eso es que el domingo, cuando yo tenía la oportunidad de predicar, les decía a ustedes, hermanos, quiero invitarte a que tú invites a otro. Porque es que ¿qué ganamos nosotros de vernos la cara los mismos con los mismos? No ganamos nada. Pues pasa gracia, continuamos por Zoom. Viendo ustedes la transmisión, usted no lo incomodamos, usted se queda en casita, ve la transmisión mientras tanto usted desayuna o come y está al tinto y tiene todo a la mano. Pero mi amado hermano, para mí la pandemia fue un desafío para la iglesia. Un desafío o a dormir o a despertar. A muchos los despertó, porque muchos despertó la habilidad para poder evangelizar a través de los medios digitales. Sí, a muchos los despertó, pero a otros los puso a roncar la pandemia. De que hay muchos, escúchenme, hay muchos que aún piensan que estamos en COVID y que no dan permiso de salir y se justifican y no van a la iglesia y no están asistiendo a ninguna iglesia. Y ya se justificaron y dijeron, yo mejor veo las predicaciones en casa. No me voy a contagiar. ¿De qué? No, de la del mono. Esa del mono que está tan complicada no me va a contagiar, ¿no? Y justificamos absolutamente todo, mi amado hermano. La pandemia nos movió y la pandemia nos está despertando y a mí me despertó a inquietar a la iglesia para que nos movamos, mi amado hermano. Y usted y yo nos tenemos que mover para que la palabra del Señor sea proclamada y sea evangelizada y así cumplir Hechos 29. No hay otra forma más de cumplir Hechos 29 que tú y yo nos movamos a invitar a las personas, a inquietarlos, a decirlos. Miren, cerca de la casa de mi papá hay unos vecinos y justamente el domingo uno de los vecinos le dijo a mi papá, ¿y cuándo me va a llevar a la iglesia? Mi papá le dijo, pronto. Pero ese pronto, ¿cuándo es? Ese pronto, ¿cuándo era?
No, es que ese pronto es ya, mi amado hermano. Cuando el etíope se encontró con Felipe, el etíope le dijo, Felipe, ven, ¿qué impida que yo sea bautizado? Yo no me imagino a Felipe diciéndole lo siguiente. No me imagino. A ver, mira, etíope, amado y querido etíope. Nosotros tenemos cursos de bautismo los días domingos. Tienes que tomar una cartilla y comenzar a tomar un curso que dura más o menos 3 meses para saber. No, 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 no. Felipe fue al grano. Felipe le dijo, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le dijo, nada. Ah, bueno, mira, hay un charco. ¿Quieres bautizar? Hagámosle. Es que eso es lo que se necesita, mamá, mi amado hermano. Ahora, yo no estoy evocando a la desorganización, yo no estoy evocando a que no se tomen los cursos o que no haga un discipulado. No, no, no. Yo lo que digo es que usted y yo tenemos que movernos. Usted y yo tenemos que ser Hechos 29. Usted y yo tenemos que proclamar la palabra. Usted y yo tenemos que hacer de que las personas, si quieren bautizarse, de una. Si quieren conocer más del Señor, de una. Si quieren ser discípulos, de una. O sea, nosotros que tenemos que estar ahí y no debemos de permitir de que el enemigo que tanto quiere enceguecer a la iglesia, la enceguezca, o sea, la tape, la cubra. Nosotros no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que ir un paso adelante del enemigo, un paso adelante del poder de las tinieblas. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando usted y yo nos despertamos, cuando usted y yo no permitimos de que la soncera nos toque a nosotros, como que, ¿y quién vive Cristo? Ya su nombre, gloria, gloria. Y ese es el enemigo que nos quiere ensaguecer, es el enemigo que nos quiere adormecer. Y usted y yo debemos de despertar, mi amado hermano, para proclamar la palabra del Señor a aquellos que lo necesitan. Entonces, Hechos 29 solo va a ser posible en aquellos. Y esto no es para todos, mi amado hermano. Perdón que se lo diga. Ay, discúlpeme de verdad. Yo quiero ser crudo en esta parte. No todos tienen la capacidad de Hechos 29. ¿Cómo así, pastor? Espere, hágame entender una cosita. Hace un instante usted nos dice que Hechos 29 es para todos. Y ahora me dice que Hechos 29 no es para todos. Sí, obviamente, no es para todos. ¿Por qué? Porque no todos han entendido que su llamado es algo que no se debe postergar. Que su llamado es hoy, que su llamado no es mañana. Pastor, mire, yo estoy tratando de ubicar los tiempos. Yo estoy tratando de ubicar los espacios y cuando me quede algún espacio, yo sirvo en la iglesia. No, no, no sirve. Chao. Pastor, mire, yo estoy tratando, mire que yo tengo ahorita un trabajo. Pastor, mire, yo estoy cuidando a alguien y yo... No, hasta luego, no nos sirve. Nosotros se llamamos. Nosotros, no, no nos llamen, nosotros se llamamos. No. Hechos 29 no es para gente con excusas. No. Hechos 29 es para personas que digan sí. Ahora, nosotros no vamos a quitarte el tiempo en tu trabajo, en tu universidad. No. Es que uno cuando tenga la posibilidad de decir, vamos, vamos. Alguna vez, y esto sí realmente, y hay que hacerlo, y realmente lo puedo decir, yo recuerdo que hace cuando fue eso, y mi hermana Mónica me lo puede corregir, hace como un par de meses más o menos, o 2 o 3 meses, mi hermana Mónica dijo, fuimos a ensayar al parque, y se nos acercaron varias personas, y varias personas nos miraron alrededor, y pastor, pues yo quedé aterrado porque estábamos ensayando y muchos se nos acercaron y nos preguntaron. Esa es la oportunidad de Hechos 29. Y debemos de hacerlo y mi hermana Mónica lo vamos a hacer porque la gente necesita encontrarnos a nosotros, de que no seguimos escondiendo la luz, de que seguimos tapando. Y mi hermana Mónica me dijo, pastor, los tratados, porque queremos volverlo a hacer. Y mi hermana Mónica lo vamos a hacer y quiero invitarla a que lo haga, porque eso es Hechos 29. Hechos 29 no es hacer cultos y cultos y cultos y cultos y cultos y cultos. No, Hechos 29 es ir a buscar a las personas, es ir a llamar a las personas que alguna vez asistieron a casa de restauración, a levántate y anda. Eso es Hechos 29, eso es Hechos 29 y necesitamos personas como tú que estás allí viéndome, te necesitamos a ti te necesitamos. Yo no sé si tú has visto videos de la Marina, del Ejército, donde dicen, estás preparado, esa misión es para ti, no lo dudes, recuerda muy bien, el ejército te necesita solamente a ti. Y eso es algo que es una misión, es algo que es para hombres, es para personas que sencillamente aceptan el llamado de parte del Señor. Recuerda una cosa, mi amado hermano, el llamado es para ti. Hechos 29 es para ti en la medida que tú entiendas de que el Señor te llamó con un propósito. Vamos a orar en esta noche y espero que este cierre de este estudio bíblico de Hechos, del libro de los Hechos de los Apóstoles, haya sido de edificación y hoy también te edifique. Recuerda, Hechos 29 es para ti. Hechos 29 no es para otra persona. Hechos 29 es tuyo.
es tuyo. Recuerda, dile a la persona que está ahí al lado, Hechos 29 somos tú y yo. Tú y yo debemos de proclamar la palabra. Eso es Hechos 29. Señor, te quiero dar gracias en esta noche. Gracias por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. Gracias porque me permites como pastor, como tu hijo, como tu siervo, predicar esta palabra, Señor. Y te doy gracias y te pido que tú nos despiertes a nosotros. Lo que dijo Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Aviva el fuego del don de Dios que está en mí, Señor. Y aviva mi vida para predicar tu palabra, Señor. Ayúdame a vivir Hechos 29. Ayúdame a vivir Hechos 29 y a proclamar de tu palabra. Y que muchos conozcan de tu amor y de tu misericordia. Señor, queremos que Casa de Restauración sea un referente de bendición allí en el barrio El Corzo, allí en Bosa. Casa de Restauración sea conocida como una iglesia que piensa y que vive Hechos 29, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Amada familia, bendiciones. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Chao.